Hola, mi nombre es Fátima Daniela y yo les voy a explicar lo que es grafos. Grafos, conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas, que permiten representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto. Grafo simple, grafos sin lazos ni aristas paralelas. Aquí tenemos un ejemplo. Subgrafos. Pequeña parte del grafo. Este es nuestro grafo original y este es nuestro subgrafo, nuestra pequeña parte del grafo original. Camino. Recorrido que va de un punto a otro, pero no se puede regresar por el mismo lado. Camino simple. Es aquel que no repite vértices en su recorrido. Nuestro ejemplo es de A a B y de B a E. No repitió ningún vértice. Circuito. Inicia y termina en el mismo punto, pero no regresa en el mismo camino. Nuestro ejemplo es de A a B, de B a E y de E a A. Inició y terminó en nuestro mismo punto. Circuito simple. Inicia y termina en el mismo vértice y no permite que se repitan los demás puntos. Aquí está nuestro ejemplo. No repitió ningún vértice, solo el vértice inicial y el vértice final. Este no puede ser un circuito simple. ¿Por qué? Porque repitió aquí la E dos veces. Y lo único que se puede repetir es el inicio y el final. Circuito de Hamilton. Es aquel que recorre todos los vértices una sola vez, sin importar que no recorra todos sus lados. Es decir, nuestro vértice inicial va a ser igual al vértice final. Nuestro ejemplo, tenemos este grafo y vamos a empezar del vértice A al C, del C al D, del D al F, F al vértice E, del vértice E al B y por último, del vértice B nos vamos a regresar al vértice A. Y aquí, como pueden notar, solo se repitió nuestro vértice inicial y nuestro vértice final. Este grafo no sería un circuito de Hamilton. ¿Por qué? Porque si lo hacemos del A al B, del B al F, del F al G, G al I, del I al H, H al F, ahí se volvió a repetir nuestro vértice. Entonces, esto ya no cumple lo que dice el circuito de Hamilton. Circuito de Euler. No importa cuántas veces se repitan los vértices, sino que lo más importante es que recorra todas las aristas una sola vez. Condiciones. Todos los vértices tienen que tener grado par. Si se cumple, entonces hay un circuito euleriano. Vamos a contar primero sus grados. A, 1, 2, C, 1, 2, B, 1, 2, 3, 4, D tiene 4, F tiene 2 y E tiene 4. Entonces, sí es un circuito de Euler y nos quedaría de la siguiente manera. Del A nos vamos al C, del C al D, del D al F, del F al E, del E al D nos regresamos, del D al B, del B al E, del E al C. Del C nos regresamos al B y de aquí cerramos con el A. Y aquí otra vez se cumplió. El vértice inicial A y el vértice final A. Circuito de Fleury. Ok, tenemos estos dos ejemplos, los cuales la finalidad es hacer este grafo aún más pequeño o hacerlo más pequeño. Nosotros vamos a empezar por este vértice A.
Vamos a anotarlo aquí. Del A nos podemos ir al vértice B. A, B. De este vértice B nos podemos ir al vértice D. Del D al C. Y por último del C al A. Ya tenemos esta partecita, pero aún nos falta la demás. ¿De dónde podemos agarrar otro vértice para formar, para hacer, tocar otra vez todas las aristas? Podríamos agarrar el B o el C, pero en este caso vamos a ocupar primero el B. Anotamos el B porque vamos a iniciar de ahí. Del B nos podemos ir al E. Del E al F. Del F al C. Y por último del C al B. Entonces ya tenemos esta partecita que la agarramos del vértice B. Ahora aún nos falta tomar más aristas, y el que podríamos agarrar sería el E. Aquí lo ponemos. Y del E nos dirigimos al D. E porque empezamos ahí. Nos dirigimos al D. Del D al F. Del F a la G. Y por último del G al E. Y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora los vamos a juntar. Primero empezamos con la A. De la B tenemos esto. Pero de la E tenemos esto. Entonces sería E, D, F, G, E. Y después de la E seguiría la F. F, C, B. Ya completamos esto, ahora nos faltaría lo último. D, C y A. Y así nos queda este ejercicio. Ahora continuamos con otro. Este será un poquito más difícil. Primero hay que ver qué vértice es el que nos conviene. ¿Para qué? Para que no hagamos un circuito cerrado. En este caso nos convendría tomar el vértice B. Lo vamos a anotar B. Del B al C. Del C al A. Y del A nos regresaríamos al B. Ya tenemos esta parte. Entonces vamos a tomar mejor la C. Primero vamos a poner la C en esta parte porque vamos a empezar de este vértice. Del C nos vamos a pasar al vértice D. Del D nos vamos a pasar al vértice B. Del B al K. Del K al J. J, M. Y del M nos regresaríamos al principio que sería el C. Ahora, estos que estoy encerrando los vamos a dejar en espera. Ahorita los vamos
a ocupar. Después vamos a ocupar la M, el vértice M. De este vértice M vamos a ocupar, nos vamos a ir hacia el vértice O. Después de la O nos vamos a ir al vértice L. Del L al vértice N. Del N al nuestro vértice inicial, que es el M. Estos dos los dejamos en espera. ¿Por qué? Porque el vértice M ya no tiene otra arista para podernos ir y el vértice N tampoco. Entonces, en este caso vamos a empezar con el vértice L. Lo ponemos aquí y del L nos vamos a ir en este caminito que es hacia la J. De la J a la H. De la H nos vamos a, de la H nos vamos a ir a la I. De la I nos vamos a regresar a la J. Y de la J otra vez a nuestro vértice inicial, que es la L. Estos dos otra vez los vamos a dejar en espera. Y vamos a hacer ya nuestra última parte. Vamos a iniciar desde la I, de la I a la F, F a la D, de E, del E al F, aquí está nuestra F, de la F a la G, G a la E a la H, nuevamente a la G, y por último del vértice G al vértice I. Y así nos queda. Ahora, la manera en la que la vamos a acomodar, primero vamos a escribir estas letras, todas estas. Vamos a escribirlas. Es B, C. La C ya no la volvemos a escribir porque pues con anterioridad ya estaba. Entonces sería la D, B, K, J, M. Esta no la escribimos, sería la O, L, J, H, I, F, D, E, F, G, E, H, G, y ahora lo que vamos a hacer con estas que están encerradas y que dijimos que las íbamos a tener en espera, vamos a anotarlas de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces nos quedamos en la I, sería JL, NM, C, A y B. De esta manera nos quedaría nuestro recorrido. Vamos a hacerlo del B al C, espero se puedan distinguir, del C al D, del C al D, DB, BK, KJ,
MC, de la C a la A y por último de la A a la B. Y si nos damos cuenta, iniciamos y terminamos en el mismo vértice. Ahora vamos a ver algoritmo del camino más corto de Dijkstra. Este es nuestro ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es hacer una tabla, la cual en esta parte vamos a colocar las letras que contiene nuestro grafo en orden alfabético. En esta parte, entrada y salida. Y aquí vamos a colocar los números. Estos representan cuántas letras hay en nuestro grafo. Ahora, vamos a empezar en este ejercicio con la F. La F la vamos a poner primero. Y antes que todo, vamos a colocarnos en la columna de la F. Ahí vamos a poner un 0 y lo vamos a encerrar en todo. Ahora, de la F a la A, no hay alguna arista que se conecten entre ellas dos, entonces la cancelamos. De la F a la B tampoco hay, la cancelamos. De la F a la C existe un 2, vamos a poner el 2 siempre en corchetes. De la F a la D tampoco hay alguna arista que se conecte. F, E, hay un 3, lo ponemos en corchete. De la F a la G, F, G, lo cancelamos porque no hay. De la F a la H hay un 4, lo ponemos en corchetes. Ahora hay que ver cuál número de estos tres es el más pequeño. En este caso es el 2. Vamos a empezar por la C. Y antes que todo, de hacer todo esto, vamos a bajar el 2 y lo vamos a encerrar. Y en toda esa columna de la C vamos a seguir poniendo el 2. Ahora, de la C a la A hay un 1, pero C vale 2. 2 más 1 que hay aquí, hay 3. Lo ponemos en corchetes. De la C a la B hay un 3. 3 más 2, 5. Lo ponemos en corchetes. De la C a la D no hay ninguna arista. Lo cancelamos, lo seguimos cancelando. De la C a la E hay un 2. 2, bueno, aquí está el 2 más C vale 2. 2 más 2 son 4. Pero 4 es más grande, entonces seguimos bajando el 3. De la C a la G no hay ninguno, seguimos cancelando. De la C a la H tampoco hay, pero con anterioridad hay un 4, lo bajamos. Ahora, nuestra salida. Vamos a situarnos primero en la columna de la C. C está aquí, ¿no? Entonces, su primer valor que ha obtenido es en el anterior renglón, el cual primero empieza con F. Entonces vamos a poner primero la F y termina en C. F, C. Ahora, hay que ver cuál de estos números es el más pequeño. El más pequeño es 3 de A, 3 de E y ya. Pero vamos a seguir haciéndolo alfabéticamente. Entonces vamos a tomar el A. Ponemos la A. Y como este fue nuestro valor de entrada, bajamos el 3 y lo vamos a encerrar. Eso en toda la columna de la A. Ahora, A con B no hay ninguna arista, pero con anterioridad hay un 5. Bajamos el 5 con sus corchetes. El A con la D, A con D hay un 4. 4 más 3 que vale A son 7. Lo ponemos en corchetes. A con E no hay ninguna, pero con anterioridad hay un 3. Entonces lo vamos a seguir anotando. A con G hay 3. 3 más 3 que vale A son 6. Lo ponemos en corchete. A con H
no hay ninguno. Entonces seguimos bajando el 4. Ahora, nos situamos en la columna de la A. La A en donde inicia, desde C. Entonces vamos a poner en nuestra salida de A FC, FC y A, porque ahí terminamos. Ahora vamos a ver cuál de estos números es el más pequeño, siempre en orden alfabético. Es nuestra E. Vamos a poner la E aquí. Y nos situamos en la columna de la E. Bajamos el 3 y lo vamos a encerrar. Ahora, E con B, hay 4. 4 más E que vale 3. 4 más 3, 7. Pero 7 es un número más grande. Entonces seguimos bajando el 5. E con D no hay. Entonces seguimos bajando el 7. E con G no hay, bajamos el 6. E con H hay 5. 5 más 3, 8. Es un número más grande, entonces seguimos bajando el 4. Ahora nuestra salida sería, vamos a situarnos en la columna de la E. Aquí está. Y su valor inicia desde la F, entonces vamos a poner F, E. Ya que hicimos los mismos pasos con estas dos, vamos a hacer las dos últimas. Tenemos el 7 y el 6. ¿Cuál es el número más pequeño? Es el 6. Y lo vamos a encerrar y vamos a seguir bajando el 6. El 6 es G. Ahora, G con D no hay ninguno, pero con anterioridad hay un 7. Entonces bajamos el 7. Y su salida sería, nos vamos a colocar en la columna de donde empieza, la columna de la G, y vemos en dónde empieza su primer valor de la G, y sería FCA. Entonces aquí anotamos F, C, A y G, porque ahí terminamos. Y la última, nos queda el 7. El 7 lo bajamos, lo encerramos. El 7 pertenece a la D. Su salida sería, nos vamos a su primer valor que obtuvo la D. Entonces sería FCA D. Y así quedaría nuestro algoritmo del camino más corto de Dijkstra. Grafos isomorfos. Dos grafos son isomorfos cuando presentan mismo número de vértices. Ok, tenemos estos dos grafos. Y para que estos dos sean isomorfos, cada vértice tiene que tienen que tener su mismo grado. Aquí los puse en diferentes colores para que pudieran identificar que sí tienen su mismo grado. C tiene 4, A tiene 4, D 4, B 4, F tiene 4, E 4. Entonces, vamos a sumar sus números de grados y total te da 24 en este primer grafo. Ahora, en el segundo es lo mismo. Cada vértice obtiene más bien 4 grados. Los sumamos todos y en total nos da 24. Entonces, por lo tanto, estos dos grafos son isomorfos. Este es un ejemplo el cual estos dos grafos no son isomorfos. ¿Por qué? Porque el B y el C, E y D tienen mismo grado, pero A y F no lo tienen. Entonces, por lo tanto, no es isomorfo, al igual que este. B, D, E y C
tienen el mismo grado 3. F y A no lo tienen, entonces no son isomorfos. Bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias.